mi esposa, que había estado en silencio hasta ese momento, por fin habló. Mamá, ya basta, dijo con firmeza. Esto es una locura. No puedes manipularnos así. Tienes que irte. La expresión de mi suegra se endureció. Está bien, si vas a ponerte de su lado. No vengas llorando cuando todo esto se les venga encima. Su amenaza quedó flotando en el aire, pero no me intimidó, si acaso. Su desesperación solo me dio más razones para desenmascarar su plan por lo que realmente era. Cuando se levantó para irse, la detuve con calma. Espera, dije, con un tono que cortó la tensión como cuchillo. Aún no hemos terminado. Cruzaste una línea y va a haber consecuencias. Ella se giró para fulminarme con la mirada. ¿Consecuencias de qué? No tienes pruebas de que haya hecho algo ilegal. Sonreí mientras daba unos golpecitos a mi laptop. En realidad, sí tengo. Además de las consultas no autorizadas al registro de la propiedad, también he estado rastreando tus intentos de falsificar documentos. ¿Pensaste que no notaría que has estado enviando borradores de esos contratos falsos al tal señor K usando tu correo del trabajo? Su cara se puso pálida. Eso es privado, no puedes. La interrumpí. Desde el momento en que te metiste con mi propiedad, dejó de ser privado. Si quieres discutirlo, adelante. Me encantaría llevar esto a los tribunales. El tal señor K, dándose cuenta de que esto lo superaba por completo, murmuró algo sobre que necesitaba salir a tomar aire y prácticamente salió corriendo. Pero mi suegra no había terminado. Se inclinó sobre la mesa, con la voz baja y venenosa. Crees que eres muy listo, Siseo, pero esto no se ha terminado. Oh, créeme, esto ya se terminó, respondí firme. No solo intentaste estafarme, también involucraste a un falso abogado y dejaste un rastro de evidencia kilométrico. ¿Tienes idea del tamaño del problema en el que estás? Me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Dejé que el silencio se prolongara antes de soltar el golpe final. Ya contacté a las autoridades, le dije. Solo las consultas al registro podrían ser motivo de cargos penales. Pero estoy dispuesto a resolver esto discretamente, si dejas de hacer tonterías y te alejas de nuestras vidas. Si no, me aseguraré de que esto quede en tu expediente permanente. No dijo ni una palabra más mientras salía furiosa de la casa. Mi esposa y yo nos quedamos en silencio un momento, mientras la tensión se disipaba poco a poco. Finalmente, ella se volvió hacia mí. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Sabía que mi mamá era difícil, pero jamás pensé que llegaría tan lejos. No es tu culpa, le respondí, apretando su mano, pero tenemos que poner límites. No va a parar a menos que le dejemos claro que este tipo de comportamiento no será tolerado. Durante las semanas siguientes, llevé a cabo mi plan para proteger nuestra propiedad. Presenté una queja formal ante el Colegio de Abogados del Estado contra el tal señor K, y lo expuse como un fraude. Desapareció rápidamente del panorama, seguramente para evitar más problemas legales. También contraté un servicio de protección de títulos de propiedad para asegurarme de que mi suegra no pudiera hacer futuros reclamos sobre la casa. Como era de esperarse, intentó vengarse. Empezó a correr rumores entre los familiares, diciendo que yo estaba destruyendo la familia y que estaba alejando a mi esposa de ella. La mayoría vio a través de sus mentiras, pero algunos nos llamaron para saber qué estaba pasando. Les expliqué todo con calma, y al escuchar la historia completa, se pusieron de nuestro lado. El momento más satisfactorio llegó un mes después, cuando recibí una carta del lugar donde trabajaba mi suegra. Había sido despedida por mal uso de recursos de la empresa, específicamente el correo del trabajo que usó para orquestar su plan. Cuando le conté a mi esposa, ella suspiró y negó con la cabeza. Ella se lo buscó, dijo. Tal vez ahora entienda que su caída no terminó con perder el trabajo. Después de su despido, la noticia de lo que había intentado hacer corrió entre la familia extendida. Muchos, especialmente los que ya habían sido víctimas de sus manipulaciones, empezaron a alejarse. Pasó de ser la matriarca autoproclamada a una paria casi de la noche a la mañana. Aún así, no se fue en silencio. Intentó un último movimiento desesperado, presentó una demanda falsa alegando que había contribuido económicamente a la casa y que por eso tenía derecho sobre ella. La ironía de su reclamo no se me escapó, era tan mal construida que hasta mi abogado se rió al verla. ¿Quieres encargarte tú mismo de esto?, me preguntó, claramente divertido. Claro que sí, respondí. Este asunto es personal. Llegado el día del juicio, mi suegra entró con un nuevo abogado, un poco más presentable que el señor K, pero igual de mediocre. Yo me representé a mí mismo, confiado en que la evidencia que tenía desmontaría su historia por completo. Cuando comenzó la audiencia, su abogado repitió su historia inventada sobre las supuestas contribuciones financieras. ¿Tienes recibos?
¿Estados de cuenta o contratos que comprueben esas aportaciones? Le pregunté durante el contrainterrogatorio, frente al juez. No pensé que necesitara guardar registros, todo fue un acuerdo verbal, balbuceó. ¿Acuerdos verbales? Repetí, con un tono cargado de escepticismo. Entonces le estás pidiendo al tribunal que crea que aportaste dinero para comprar una propiedad de 6 cifras sin una sola prueba. Interesante. El juez no se veía impresionado. Señora, apellido, sin pruebas tangibles, su reclamo no tiene fundamento. ¿Tiene algo más que presentar? Su abogado intentó salvar el caso, pero fue inútil. Entonces presenté mis pruebas, las consultas no autorizadas al registro, los documentos falsos que intentó usar, y la orden de restricción que se le había emitido semanas antes. Para cuando terminé, mi suegra ya no sabía ni dónde meterse. El juez dictó sentencia rápidamente, su demanda fue desestimada y se le ordenó pagar mis gastos legales. Al salir de la sala, me lanzó una mirada que podría haber derretido acero, pero yo solo sonreí. La justicia se había hecho. En las semanas siguientes, mi suegra se desvaneció en el olvido, sin trabajo ni apoyo familiar, ya no tenía influencia. Mi esposa y yo nos enfocamos en reconstruir nuestras vidas sin su interferencia, estableciendo límites firmes para evitar que volviera a meterse. De vez en cuando, escuchaba por ahí que andaba diciendo que yo había arruinado su vida, pero me daba igual, intentó robarnos, manipularnos y destruir nuestra confianza, y recibió exactamente lo que se merecía. Mirando hacia atrás, me siento agradecido de cómo se dieron las cosas, aunque sus acciones fueron estresantes. Me recordaron la importancia de defender lo que es correcto y de proteger a quienes amas. Mi esposa y yo salimos más fuertes de todo esto, y nuestra casa, nuestro hogar, ahora es símbolo de todo lo que hemos superado juntos. Así que, si estás lidiando con suegros con complejo de superioridad o familiares manipuladores, créeme, no te rindas. Esa gente se alimenta de intimidación, pero se derrumban cuando se enfrentan con hechos y determinación. Y si te gustó esta historia, suscríbete. Tal vez la próxima incluya otro enfrentamiento con un villano igual de descarado. Nos vemos. Mi suegra trajo a un abogado falso para robarse nuestra casa, pero no sabía que yo soy abogado de verdad, y ya tenía mi propio plan. Tengo 35 años, soy hombre, y he sido abogado en ejercicio por más de una década. No suelo presumir mi profesión a menos que sea necesario, lo cual tiene sus ventajas. La gente asume que soy un simple godín, hasta que se meten conmigo, y ahí es cuando aprenden por las malas. Esta historia trata sobre mi suegra, vamos a llamarla Mil, y su descarado intento de quedarse con mi casa usando a un abogado falso. Spoiler, no le salió nada bien. Para dar contexto, mi esposa y yo compramos nuestra casa hace como 3 años. Es modesta pero hermosa, y trabajamos duro para ahorrar lo suficiente. Mil no estuvo nada contenta cuando nos mudamos, principalmente porque quería que viviéramos más cerca de ella para ayudar con todo, aunque lo que realmente quería era tener más control sobre nuestras vidas. Siempre ha sido una persona que se alimenta del drama y la manipulación, así que yo preferí mantenerla a distancia mientras mi esposa trataba de ser cortés. Todo estuvo relativamente tranquilo hasta hace como 6 meses, cuando Mil empezó a insinuar que tenía derechos sobre la casa. Al principio lo ignoré, pensando que solo estaba siendo la misma de siempre, pero de la nada, un día anunció que ella y su abogado vendrían a hablar sobre unos papeles. ¿Papeles de qué?, pregunté, levantando una ceja. Ella agitó la mano como si no fuera importante. Ay, solo cosas de familia, nada de qué preocuparse. Mi instinto me decía otra cosa. Decidí seguirle el juego, sabiendo que tenía que estar preparado para cualquier cosa que estuviera planeando. El día que Mil y su supuesto abogado llegaron, supe que estaba por presenciar un show. El abogado era un señor como de 50 años, con un traje mal ajustado y un portafolio que parecía más viejo que él. Se presentó como el señor. Pero algo en él gritaba fraude, su apretón de manos era débil, su actitud poco profesional, y no podía sostenerme la mirada. Cuando empecé a hacerle preguntas sobre su despacho, Mil se sentó en la mesa del comedor y fue directo al grano. Hemos decidido que lo mejor es que la casa esté a mi nombre, dijo con una sonrisa triunfal. Parpadeé. ¿Perdón? Es por el bien de la familia, continuó, como si yo le hubiera pedido una explicación. Así la propiedad está segura y ustedes no tienen que preocuparse por administrarla. El señor, que ya preparó todos los documentos, solo necesitas firmar. La miré, intentando procesar el descaro de lo que acababa de decir. ¿Por qué transferiría mi casa a tu nombre? No tiene ningún sentido. La sonrisa de Mil se desvaneció un poco. Porque es lo correcto. Eres joven,
Puedes comprarte otra casa después. Esta debe estar bajo mi control para asegurar que sigas siendo parte de la familia. Volteé a ver al señor, que parecía querer desaparecer. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, le pregunté, como abogado. ¿Crees que esta es una solicitud legítima?, carraspeó. Bueno, las familias a veces hacen este tipo de arreglos para planificación patrimonial. Me recargué en la silla y crucé los brazos. Ah, sí, ¿y qué tipo de derecho practicas, señor? Derecho general, dijo, nervioso. Interesante, dije con tono helado, porque jamás he oído de un abogado patrimonial legítimo que sugiera que un propietario regale su casa sin ninguna salvaguarda legal. ¿Para qué firma trabajas? Su cara se puso pálida. Soy consultor independiente. Claro, respondí, empapando de sarcasmo mis palabras. Bueno, señor. Como abogado con cédula profesional, me encantaría revisar estos supuestos documentos que preparaste. La mandíbula de Mill se cayó. ¿Eres abogado?, le sonreí con frialdad. Sorpresa. La habitación quedó en silencio mientras Mill y su abogado se lanzaban miradas nerviosas, claramente. Ninguno esperaba este giro. Me incliné hacia adelante, mirando directamente al señor. A ver, muéstrame los papeles. Supongo que trajiste algo legítimo si estás pidiendo transferir una propiedad tan importante. El señor, dudó, pero al final abrió su portafolio con desgano. Sacó un montón de papeles que claramente se armaron al vapor, sin membrete, sin sellos oficiales, y con errores tipográficos por todos lados. Revisé la primera página, y la irritación se convirtió en risa. Esto no solo está mal, es ridículo. Para empezar, dije, levantando una hoja, este documento se refiere a mi esposa y a mí como inquilinos. Curioso, considerando que somos los dueños legítimos de la casa. Señalé otra parte. Incluyeron una cláusula sobre pagos mensuales de renta, lo cual no tiene nada que ver con una transferencia de propiedad. El señor, se removió en su silla, incómodo. Mill, sin embargo, seguía aferrada a su mentira. Lo estás haciendo difícil a propósito, espetó. Sabes perfectamente de qué se trata. Es un arreglo familiar. ¿Arreglo familiar?, repetí, alzando una ceja. Mill, esto no es un trato entre compadres. Estás tratando de estafarme para quedarte con mi casa. Estos documentos no aguantarían ni en un debate escolar, mucho menos en una corte. Su cara se puso roja de coraje. Estás exagerando. Solo es una precaución para proteger los bienes de la familia. Igual seguirías viviendo aquí, no es como si te fuera a correr. Solté una risa sin humor. Ah, ya veo, quieres que te ceda la propiedad legal, pero me dejas vivir aquí. Qué generosa. Era momento de pasar al contraataque. Me levanté y caminé hacia la barra de la cocina, donde había dejado mi portafolio. Ya me esperaba alguna artimaña de Mill, así que preparé mi propia sorpresa. Saqué mi laptop y una carpeta con documentos legales. ¿Sabes?, comencé, volviendo a la mesa. Qué curioso que hayas sacado este tema. Justamente estuve revisando los registros de la propiedad últimamente. Mill se tensó. ¿Y eso por qué? Porque tenía el presentimiento de que intentarías algo así, respondí con franqueza. ¿Y adivina qué encontré? Una serie de consultas no autorizadas sobre el título de propiedad, hechas a tu nombre. Sus ojos se abrieron como platos. Eso es ridículo, yo no. Levanté la mano para callarla. Guárdate tus excusas. Las consultas están registradas, y muestran tu dirección IP. Llevas meses tratando de encontrar alguna laguna legal para adueñarte de la casa. El señor, parecía querer hundirse en la silla, pero Mill no se rendía. ¿Y qué si lo revisé? Eso no significa nada. Oh, significa mucho, respondí con firmeza. Establece tu intención. Y ahora, con estos papelitos ridículos que trajiste, acabas de darme aún más evidencia de tu plan. La tensión en la sala era insoportable. La máscara de control de Mill se estaba cayendo, y por primera vez vi pánico en sus ojos. Intentó un nuevo enfoque, dirigiéndose a mi esposa. ¿No te importa tu familia? Esto es por todos, tu esposo está siendo irracional.